Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Les estoy saludando muy amablemente desde este lugar Pasca, Cundinamarca, donde estamos transmitiendo para la gloria del Señor Jesucristo a nuestros amados hermanos de la congregación, cada familia de la congregación. Les estamos saludando de una manera muy especial a los amigos que también nos ven a través de este medio y se conectan. La razón de estos programas es llevar el Evangelio a la iglesia del Señor Jesucristo en Pasca, Cundinamarca, y también nuestros hermanos también lo difunden a sus amigos, a sus contactos. También Dios nos ha permitido darle forma, o estamos empezando a darle forma a la página de la iglesia del Señor Jesucristo en Pasca, Cundinamarca, que en 2 semanas que llevamos, no vamos, ya casi completamos las 2 semanas, pero ha sido de gran bendición porque nuestros hermanos han podido oír el mensaje de la palabra de Dios. Pues ya todos sabemos la situación que estamos viviendo, pero les doy buenas noticias. Con la ayuda del Señor, máximo en 2 semanas o 1 semana de pronto estaremos abriendo nuestro lugar de predicación aquí en este hermoso municipio de Pasca, Cundinamarca, que está ubicado a 10 minutos de Fusagasugá. Es un municipio muy hermoso, la obra del Señor está muy hermosa. Bueno, a todos los amigos que se conectan también, que no nos distinguimos, les saludamos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Para este mes de julio vamos a comenzar un tema muy especial acerca del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Ese es el tema central, el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también esto trae un lema y es revestido de Cristo. Vamos a ir mirando poco a poco a desarrollar este hermoso tema del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y cuando estemos concluyendo vamos a mirar quiénes son los que están revestidos de Cristo, las características de una persona creyente al Evangelio revestida de Cristo, su conducta, su comportamiento, etcétera, etcétera. Muchas aquellas cositas que por la palabra de Dios nos va a ilustrar. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor Jesucristo en un texto muy conocido por los predicadores del Evangelio, lectores de la Biblia, Evangelio de Marcos, capítulo 16. Vamos a mirar desde el versículo 12 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 12 en adelante. Pero después apareció en otra forma, desde el 14 en adelante, discúlpenme. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, nosotros tenemos que partir desde un punto de vista muy importante: la importancia que tiene el bautismo en la salvación de una persona. Cuando nosotros vamos a partir desde ese punto de vista, la importancia que tiene el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo para la salvación de una persona. El bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo es imprescindible en la vida del ser humano. Eso está totalmente comprobado por la palabra de Dios, porque no podríamos desechar esta escritura donde dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hago una salvedad: el que cree se arrepiente, se convierte y se bautiza y permanece hasta la venida del Señor Jesucristo. Eso uno tiene que tenerlo claro. No es que alguien se bautizó y ya, y se fue otra vez a su rutina, a sus costumbres, a su mundo otra vez. No. Dios, cuando obra en el ser humano y hay una conversión, el convertido es una bendición en la iglesia. Así es de que esto es muy importante. La salvación, el perdón de pecados por la gracia de Cristo en el bautismo. Esto lo tenemos que tener bien claro. ¿Para qué? Escuche. El perdón tenga eficacia. Escuche, para que el perdón tenga eficacia y sea un hecho y sea una realidad, para que el perdón de pecados tenga eficacia, sea un hecho y sea una realidad, se tiene que hacer en el nombre del Señor Jesucristo.
Ese es el bautismo. Para que el perdón de pecados en el bautismo sea un hecho y sea una realidad, tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. Así está establecido. Note que los apóstoles, especialmente el apóstol Pedro, cuando le preguntaron esto, dice Hechos 2:37 en adelante, dice, y al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo escuche, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, note que Jesús, escuche, enseñó como condición para la salvación el arrepentimiento y el bautismo en su nombre. Jesucristo estableció como condición, escuche, enseñó como condición para salvación, escuche, para salvación, el arrepentimiento y el bautismo en su nombre. Y esto no es solamente de una sola región o solamente para una sola raza. No. Esto Dios lo estableció para toda la humanidad. En el Evangelio de Lucas capítulo 24, nosotros encontramos que Jesucristo le dijo a los discípulos, y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, escuche, padeciese y resucitase al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así de que esto es un acto universal. Jesucristo enseñó como condición universal para la salvación del ser humano que debe ser en su nombre. Note que dice que en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces note que ¿por qué Dios condiciona la salvación del ser humano al arrepentimiento, a la conversión y al bautismo en su nombre? La razón es muy sencilla. Porque el hombre, el ser humano en pecado, no puede ponerle condiciones, escuche, condiciones al Salvador. ¿Qué tal nosotros, la raza humana caída, y ponerle condiciones a Dios? No, yo no recibo ese arrepentimiento, yo no recibo ese bautismo. ¿Qué ser humano está en condiciones de colocarle a Dios otra vía o preguntarle a Dios, oiga, ¿y es que no hay otra forma de arrepentimiento y conversión y bautismo para salvación? No, es que Dios lo condicionó porque Él es el Salvador, porque Él fue el que llegó hasta la cruz a entregar su vida por nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener eso bien claro. El hombre, escuche, el hombre en pecado no puede ponerle condiciones a Dios. Podemos decir que hay una especie de mensaje que no es bíblico y se difunde. Dicen que solo basta con creer. Uno escucha muchas veces muchos programas de radio, de televisión y ahora de internet y predicadores personalmente, donde dicen que el bautismo no salva, que el bautismo no es necesario para la salvación. Resulta que el bautismo está dentro de la obra del Espíritu Santo para el ser humano, dentro de la obra, pero hay que cumplir esos requisitos. El hecho de que nosotros digamos que está dentro de la obra no es opcional si lo recibo o no lo recibo, no, hay que hacerlo, porque entonces ¿qué haríamos con la Escritura? El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si fuese lo contrario, los apóstoles no se hubieran puesto ni a bautizarse en ellos, ni a bautizar a la gente en el nombre de Jesucristo, porque es un requisito que Dios colocó. Entonces note que hay gente que dice que basta con creer, basta con levantar la mano, hacer una oración de fe y ya. Y luego les dicen que ya sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Esto claramente es un engaño, porque no es el ser humano pecador quien le pone las condiciones para la salvación.
Eso le pertenece única y exclusivamente al Salvador y está establecido en su palabra. El que crea y fuera bautizado será salvo. El creer al Evangelio, ahí hay algo muy importante. El creer al Evangelio, escuche, al Señor Jesús, nos conduce al arrepentimiento. El arrepentimiento nos conduce a la conversión y esa conversión nos conduce a la regeneración y llega ese deseo del bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos esos pecados que se habían cometido. Entonces note que ni los apóstoles ni ningún otro predicador dijo algo diferente. Ellos, a los que le preguntaban qué debemos hacer, les decían: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así se lo dijeron al carcelero de Filipos. Ya usted y yo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Ahí encontramos nosotros cómo este hombre desesperado ve la mano poderosa de Dios y le dice a Pedro, le dice, a Pablo y a Silas, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta que le hizo el carcelero a Pablo y a Silas. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese cree implica que hay unos pasos que hay que dar. El que cree en Cristo, el que cree en el Evangelio de Jesucristo, que el Evangelio enseña que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó. Entonces note que hay que creer a lo que el Evangelio dice. Entonces el que cree se arrepiente, el que cree se convierte a Jesucristo, el que cree se bautiza, porque eso es consecuente. Entonces note que el bautismo es algo, y voy a adelantarme de pronto a una parte de un tema que vamos a tomar más adelante, porque tenemos un mes para, por la gracia del Señor Jesús, enseñar acerca de este tema. ¿Para qué el bautismo? Me voy a adelantar un poquito. El hombre que ha regresado a Dios y ha iniciado una regeneración. Escuche, el hombre, estábamos perdidos y regresamos a Dios y comienza en nuestra vida una regeneración. Pero resulta que queda por resolver un problemita muy delicado, y es la deuda adquirida por causa de los pecados cometidos. Escuche, la deuda adquirida por causa de los pecados cometidos. Esto tampoco tiene, nosotros no tenemos cómo pagar esa deuda. Porque ¿quién va a poder pagar por los pecados? Aquí no hay dinero que valga para decir yo pago por esto que cometí, yo pago por aquello que cometí. No hay dinero, porque el precio fue tan alto que pagó Jesucristo, que es su propia vida. Y al ver que nadie tenía cómo pagarlo, entonces Él decide regalar la salvación por su gracia. Entonces, el precio no se podía pagar por ningún lado. Esa deuda estaba ahí vigente, ¿cierto? Pero note que, escuche, tampoco tiene cómo pagar esa deuda del ser humano, pero Dios le tiene en cuenta que haya creído al Evangelio. Escuche, Dios le tiene en cuenta al ser humano que haya creído al Evangelio, se haya arrepentido, y Dios es el que nos promete, escuche, que si obedecemos al Evangelio bautizándonos, escuche, los pecados quedan perdonados. Esa es la garantía. La garantía está de que si yo me arrepiento, me convierto, creo el Evangelio, ¿sí? Dios se compromete, escuche, a perdonar nuestros pecados, pero solo bajo el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque nosotros no podríamos decir, que yo siempre lo digo donde tengo la oportunidad de enseñar, que si uno como predicador encontrara varias vías de salvación, que el ser humano se puede salvar por esta vía, por esta otra vía, o por esta creencia, o por este bautismo, o por este otro bautismo, o por este otro bautismo, yo dejo de predicar el Evangelio.
Yo en la Biblia encuentro que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces, la Biblia no me muestra sino un solo camino. La Biblia no me muestra opciones de salvación. No, la Biblia a mí me muestra un camino. Y ese camino lo estableció el Señor Jesucristo. Y ese camino lo enseñaron los apóstoles. Por eso esta iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Así de que este evangelio que se predica del nombre del Señor Jesucristo en el siglo XXI, el evangelio que predicaron en el siglo I, año después de que Jesucristo ascendió a los cielos, estos hombres salieron a predicar el evangelio por todas partes. Es este mismo evangelio. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, con que fueron bautizados los primeros pentecostales, es este mismo evangelio. Es este mismo nombre, porque ese nombre es sobre todo nombre. Y Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces nosotros tenemos que tener bien en cuenta esta pequeña introducción que estamos haciendo. Ahora, bautizar, vamos a mirar la definición de bautismo. Bautizar tiene unas connotaciones muy importantes, que quiere decir introducir, sumergir, sepultar. Por eso el creyente al evangelio se identifica con Jesucristo. Número uno, Cristo murió, fue crucificado por nuestros pecados. Yo, al creer en Cristo y recibir la oferta de Él, muero al pecado. Ahí me estoy identificando con Cristo. Cristo murió por mis pecados, yo muero al deseo de pecar por la obra de Cristo. Cristo fue sepultado, Él murió y fue sepultado. Cuando el creyente muere al pecado, hay que sepultarlo. ¿Cómo se sepulta? En el bautismo, porque bautizar tiene la connotación de sepultar. Entonces ahí me identifico en el segundo punto con el Señor Jesucristo. Primero, Él murió en la cruz. Yo muero al pecado por la obra de Cristo. Él fue sepultado. El pecador muere y hay que bautizarlo. Se sepulta. Se bautiza en agua. Jesucristo resucita. El creyente que recibió la oferta de Cristo, que fue bautizado, sale para vida nueva. Ahí está la identificación del creyente con el Señor Jesucristo. Por esto es muy importante el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, porque esto tiene una trascendencia grande, muy grande. Lo que se haga en la Biblia, lo que la Biblia ordena que hagamos, tiene una trascendencia enorme. Esto no es un juego. El bautismo no es para pertenecer a un grupo, el bautismo no es para pertenecer a una sociedad, el bautismo no es para que me den un registro, el bautismo no es para que me pongan un nombre, el bautismo no es para después ir a hacer una rumba, una parranda. No, es que el bautismo es para salvación, para perdón de pecados, para ser hijos de Dios. Es que esto tiene una trascendencia muy grande, pero el ser humano tiene que morir al pecado. El ser humano primero tiene que oír el evangelio, creerlo, analizarlo y decide recibir la oferta o rechazar la oferta de Dios. Por ese motivo Dios no desarrolló una doctrina de bautismos para niños. Porque un niño, ¿qué pasa con un niño si muere? La gente dice, nada. Si el bebé muere, esa alma le pertenece a Dios. ¿Fue practicante de pecado? No, lo juzgará Dios de algo, no sé. Murió en inocencia. Eso dejémoselo a Dios. Pero en la Biblia no está establecido una doctrina para el bautismo de los niños. Es para el pecador arrepentido, para el pecador convencido por el evangelio, porque primero hay que oír el evangelio, oírlo, analizarlo y tomar una decisión. Entonces, esa definición del bautismo significa que se sepulta al que murió, al viejo hombre, como dice la palabra de Dios. Pero resulta que el bautismo tiene unos orígenes muy remotos. Por ejemplo, en la región de Judá y en otras culturas ancestrales existían baños que significaban la purificación o bautismo del cuerpo. Entonces nosotros encontramos muchas cositas en la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4, deja ver cómo allá en el Éxodo también se tipificaba el bautismo, cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, cuando la nube de agua los cubría.
En la ley de Moisés también se establecían varios lavamientos de agua. Éxodo 29 nos lo dice, Éxodo 30, 40, en Levítico capítulo 16, ahí nos enmarca cómo habían muchas fórmulas para la purificación del cuerpo, ¿cierto? Prácticas ceremoniales para purificar el cuerpo. En el mundo ya cuando vienen los profetas, también se miraba el lavamiento. Nosotros miramos en Isaías capítulo 1, versículo 16, en el Salmo 51, lo que David expresaba: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, decía David. Entonces note que el bautismo venía de unas prácticas antiguas, ¿cierto? Pero resulta que cuando Jesús comienza a dar ya un lineamiento específico del bautismo, ya las cosas van cambiando, ¿cierto? Entonces note que dice que el nuevo converso, la persona que se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo en la época de la gracia, tiene una ventaja enorme con respecto a esos bautismos ancestrales, de lo cual habla la Biblia, porque no tenía la eficacia que tiene ahora el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque número uno, Jesucristo no había ido a la cruz, no había derramado su sangre. Entonces note que cuando se le invoca el nombre de Jesucristo a una persona, la sangre de Cristo actúa borrando los pecados del ser humano. Por eso es que esto es muy importante, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Note que en la primera epístola del apóstol Pedro, nosotros encontramos algo muy importante y tenemos que mirarlo. Dice la palabra de Dios, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces note que el escritor de los Hebreos también en el capítulo 9, versículo 10, dice que los ritos, ¿cierto?, ya no consiste solo en comidas y bebidas, ni diversas abluciones, baños rituales y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Ya cuando Dios se hace hombre, va a la cruz, comienza una reforma estructural muy importante acerca de la salvación. Entonces note que esos bautismos ancestrales antiguos no tenían ningún poder para quitar la concupiscencia de la carne, porque era un rito celebrado con agua que simboliza la limpieza. Pero ya ha venido Cristo, derrama su sangre en la cruz, es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Así lo dice la palabra de Dios. Por eso es que esto es muy importante, que nosotros miremos las cosas bíblicamente. Note que cuando Juan el Bautista bautizaba a toda esa cantidad de discípulos, Juan el Bautista fue decapitado, Jesucristo después fue crucificado, pero resucitó, se presentó a los apóstoles, a los discípulos, dio ordenanzas, fue levantado, fue llevado al cielo, hubo la promesa de que Él vendría, comienza la predicación del Evangelio, y por allá más adelantico un hombre llamado Saulo de Tarso se convierte al Evangelio por ese encuentro que tuvo con Jesucristo, fue bautizado en el nombre de Jesús. Y note que Saulo de Tarso pudo haber sido bautizado de alguna manera por esos bautismos antiguos que traía el pueblo judío, pero cuando él se encuentra con Jesucristo tuvo que ser bautizado en el nombre de Jesús. Y por eso nosotros encontramos en Hechos capítulo 19 que el apóstol Pedro encuentra a unos de Éfeso, y al hablar con ellos descubre que ellos no habían sido bautizados como dice la Biblia, y ellos, a pesar de que fueron bautizados en el bautismo de Juan, escuchen, el Jordán, pero a ellos les tocó ser bautizados nuevamente en el nombre de Jesús.
¿Qué quiere decir esto? Que ese bautismo en el nombre de Jesús es trascendental y es fundamental para el perdón de los pecados, para la vida del ser humano. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera, mire, hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Note que esto es muy importante. Si el bautismo de Juan sirviera para salvación, para quitar el pecado, para borrarlo, yo creo que el apóstol Pablo no le hubiera dicho a los de Éfeso que se bautizaran nuevamente. Les tocó bautizarse en el nombre de Jesús. Porque es que esa es la garantía, escuche, esa es la garantía para que la deuda que adquirió el pecador con toda su práctica pecaminosa, la garantía es que si se bautiza en el nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo le borra los pecados. Pero si no es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué garantía tiene el pecador para ser salvo? No tiene. Porque en la Biblia está establecido un solo bautismo. Yo siempre, como hace un rato lo dije, si yo encontrara en la Biblia que Dios salva de diferentes maneras, por allá solamente levantando la mano y haciendo una oracioncita de fe, por allá en un rincón a la gente le dicen: allá arrodíllese donde está, y si hiciste la oración de fe ya está salvo. Eso no es así. Si yo encontrara en la Biblia que eso es así, que la gente se salva por un arrepentimiento tardío, que la gente se salva porque dijo que sí, yo creo en Jesucristo, o porque invoqué el nombre de Jesucristo, como muchos enseñan, o que la gente se salva por practicar el bautismo de allí, el de allí, el de allí, yo dejaría de predicar el evangelio, porque cada uno se salve como pueda, y a la mejor religión, a la que mejor le caiga a su ser, pues vaya. Pero no, hay un evangelio. Hay un evangelio, como lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Es que uno tiene que mirar por la palabra de Dios cómo es que esto funciona. Porque hay mucha gente que ha pervertido el evangelio de una manera asombrosa. Y la palabra de Dios lo dice. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces note que nosotros tenemos que tener las cosas bien claras. El evangelio por muchas personas le han agregado unas cosas que uno dice: ¿de dónde sacan tantas cosas? ¿De dónde? ¿De dónde? El evangelio hay que predicarlo como está en la Biblia. Hay que llevarlo así, hay que entregarlo así. Esta obra le pertenece a Jesucristo. Usted y yo predicamos, y deje que la palabra de Dios haga efecto en el ser humano. Entonces note que uno tiene que estar bien instruido, escuche, en la palabra de Dios. Juan insistía en el arrepentimiento que incluía una confesión pública del pecado. En ese arrepentimiento, en ese bautismo que Juan insistía a la gente, le incluía que hicieran público, que confesaran públicamente el pecado. Y yo creo que a esta altura de la vida esto sería complicado. ¿Qué tal Dios ponernos a eso? ¿Qué tal? Entonces note que nosotros tenemos que tener bien claro que Jesucristo estableció
un bautismo único, un sistema de arrepentimiento único, un sistema de conversión único, donde solamente es usted y yo como pecadores delante del más grande. No entregándole nuestros secretos a nadie, sino hablando directamente con el que fue a la cruz, porque tenemos acceso, tenemos entrada. ¿Qué tal que Jesucristo va a la cruz y no oiga al pecador? Claro, es que imagínese esta obra tan grande, este camino que Él abrió allá en la cruz, a través de su carne, a través de su velo, para que nosotros podamos tener entrada a Jesucristo. Amén. Entonces note que ni siquiera nosotros tenemos que mirar muy bien por la Biblia, muy bien. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo es algo imprescindible para la vida del ser humano. Es que no se puede omitir, no se puede omitir, ni lo podremos reemplazar por nada, por nada. No hay nada que reemplace el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Para perdón. No hay nada, no hay una buena obra que lo reemplace. No. Ni la religión más bonita del mundo reemplaza el bautismo en el nombre de Jesús. Ni la religión más antigua reemplaza el bautismo en el nombre de Jesús. Ni la conducta humana más perfecta reemplaza al bautismo en el nombre de Jesús. Note que Cornelio en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 es un hombre de una conducta intachable, según la ley, según la creencia judía. La Biblia dice que era un hombre temeroso de Dios. Esto pesa mucho, pero no le alcanzaba para ser salvo. La razón por la cual Dios lo puso a pensar en ese sueño y a llamar al apóstol Pedro era para que hiciera lo que tenía que hacer, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ningún acto humano, ni altruista, ni heroico, el ser humano podrá matarse por otro, podrá entregar su vida por otro, tampoco le alcanza para ser salvo. Es que no hay nada más importante que obedecer la palabra de Dios. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo es la oportunidad única que tiene el ser humano para ser salvo. Pero note que hay que obedecerlo, porque a nadie nos alcanza de otra manera. El bautismo, escuche, cristiano instituido por el Señor Jesucristo tiene una significación especial, escuche. Tiene una trascendencia teológica especial, porque el bautismo es un símbolo de la muerte y sepultura de Jesucristo. Y nosotros leemos en Romanos capítulo 6, aquí hay algo muy importante en el libro de los Romanos. Vamos a mirarlo. Aquí hay algo muy importante porque esto tiene una trascendencia teológica grande. El bautismo cristiano en el nombre del Señor Jesucristo, esa tipología del bautismo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos... Miren lo que dice el apóstol Pablo, cómo se incluye él, incluye a los apóstoles, incluye a los discípulos que habían después de que Jesucristo resucitó. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto implica morir al pecado, morir al mundo. Es que este bautismo es algo hermoso, esto es algo divino. Y cuando una persona es tocada por la palabra de Dios y entiende que la única salida que tiene es ser bautizado en el poderoso nombre de Jesucristo, ahí es cuando el ser humano muere al pecado. Y el ser humano no se bautiza para que deje de pecar. El ser humano se bautiza es porque ya dejó de pecar, porque probó de Cristo, porque se dio cuenta que las fuerzas a él no le alcanzaban para dejar de pecar, y llegó Cristo y hizo una obra especial en el corazón. Le hizo una circuncisión al corazón y le quitó los deseos. Hace unos días me dio por mirar cómo es que le hacen una cirugía a las personas que sufren lastimosamente de obesidad y que les quitan algo y les quitan el deseo del apetito. Bueno, y uno dice: la ciencia cómo aumenta. Y Dios sin bisturí
sin sutura ni nada. Oiga, le circuncida el corazón a uno como ser humano y le quita los deseos de pecar. Ese es el poder del Evangelio. Entonces eso significa morir al mundo. Y eso puede suceder que a nosotros nos discriminen y nos digan, oiga, esto ya es raro, ¿cierto? Discriminan al que se bautiza en el nombre de Jesús y lo miran mal. Ya no hace esto, ya no practica aquello, ya no va allí, ya no va allá, ya no habla esto, ya no pensará tal vez esto. Y comienza como esa especie de discriminación. Eso para el mundo significa que usted y yo que nos convertimos a Cristo, morimos. No volvimos a aparecer por allá. Por eso a mí me decían cuando me convertí al Evangelio, Israel se murió, por aquí no volvió. Yo recuerdo tanto que recién bautizado, uno de los amigos, entre comillas, porque uno en el mundo no tiene amigos, en el mundo de pecado hablo, se descubrió que hicieron apuestas de dinero en el lugar donde yo me reunía con ellos a practicar pecado. Uno dijo, yo apuesto tanta plata a que dentro de 6 meses, por mucho lo tenemos aquí. Otro dijo, no, dejémoslo un poquito más y yo apuesto a que dentro de un año. Hicieron apuestas por mí. Pero para la gloria de Dios, este 5 de diciembre que viene, por la gracia de Dios voy a cumplir 21 años de bautizado en este poderoso nombre de Jesucristo, porque Jesucristo sí le quita los deseos de pecar al ser humano. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así de que esto es muy importante. ¿Por qué me bauticé en el nombre de Jesús? Porque comprobé que es real la obra de Dios, es real el efecto de Cristo en la vida del ser humano. Entonces uno se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo para asegurar el perdón de pecados. Porque note, las deudas que adquiríamos o que adquirimos mientras practicamos pecado fueron enormes, muy enormes. Oye, Dios es tan bueno, le permite a uno oír el Evangelio, creerlo, entenderlo, tomar una decisión, amén, arrepentirse, convertirse y bautizarse. Amén. Pero fíjate que hay mucha gente que se ha arrepentido, pero como no fue al bautismo, la deuda de los pecados no fue borrada. Pero cuando el ser humano se arrepiente y se convierte y prueba de Cristo y llega a las aguas del bautismo, esa sangre de Jesucristo limpia de pecado al ser humano. No el agua donde fuimos sepultados. No, es la sangre de Jesucristo. Se bautiza en agua porque tipifica una sepultura. Hay que sepultar totalmente al que murió al pecado. Así de que esto es muy importante. Las personas que antes amábamos o nos amaban o nos aceptaban, al considerar que ya no somos los mismos, entonces ya morimos. Esa es una muerte real. ¿A dónde usted ha visto a un verdadero convertido al Evangelio otra vez en el prostíbulo? Otra vez siendo infiel, otra vez consumiendo vicios, etcétera, etcétera, porque murió, y ahora es nueva criatura, ahora es un ser nuevo. No lo hizo la sociedad, a ese ser nuevo no lo hizo el pastor, a ese ser nuevo no lo hizo la iglesia, a ese ser nuevo no lo hizo el miedo, ni los dolores por la tragedia. A ese ser nuevo lo hace Jesucristo, porque Él es el que hace las cosas nuevas. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿quién es el que nos hace nuevas criaturas? Cristo a través de su palabra. Que utiliza los medios, sí, un predicador, sí. Que utiliza el mensajero, sí. Pero es Cristo el que hace nuevo al ser humano. Esa es la garantía. Si yo trato, y yo traté a una persona, aunque yo había conocido el Evangelio siendo muy niño, pero la adolescencia me traicionó, la juventud me traicionó y me fui. Pero gracias a Dios que todavía en mi juventud Dios me rescató. Pero yo le decía a la persona que me decía, mira, acércate a Jesucristo, Él te puede ayudar. Yo le decía, ¿y es que acaso yo no puedo por mis propios medios, sin necesidad de meterme a eso, ni ir allá, cambiar? Yo puedo cambiar. Oiga, duré un buen tiempo, casi 2 años, y me reventé.
no pude, no aguanté, porque yo no puedo hacerme nuevo, yo no puedo cambiar algo que le corresponde a Jesucristo. Él sí sabe cómo hacer esa operación milimétrica en el corazón del ser humano. Yo no pude. Y hay muchos que están ahora como yo estaba, tratando de cambiar por sus propios medios, tratando de ponerle a la vida que llaman fuerza de voluntad. No, esto no se trata de fuerza de voluntad. Esto no se trata de hacer sacrificios enormes para dejar esto o aquello. Se trata de recibir la oferta del Señor Jesucristo. Se trata de que usted le permita a Jesucristo oír. Oiga el Evangelio. Permítale a Cristo entrar a tu vida. Permítale a Cristo que Él te enseñe lo bueno que Él es, lo misericordioso que Él, y verá cómo tu vida cambia. Entonces note que el bautismo tiene una trascendencia muy grande. Por eso no tenemos por qué tener en poco este bautismo, ni comparar al bautismo de la iglesia del nombre del Señor Jesucristo con otros bautismos como si tuvieran la misma eficacia. No la tiene. Hay un solo bautismo eficaz para la salvación y es en el nombre del Señor Jesucristo. Este bautismo no se puede comparar con ningún otro, porque este bautismo fue ordenado desde el cielo. Los otros bautismos son ordenados por líderes en la tierra. Y ahí es donde está el gran error de muchos. La gente piensa que eso es lo mismo. La gente piensa que la misma agua, el mismo río, el mismo rito, que la misma forma en que lo bautizan. No, aquí la clave es cuando se invoca el poderoso nombre de Jesucristo, porque ese nombre tiene poder, ese nombre tiene autoridad, porque la Biblia dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe otro nombre, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, note que usted y yo, cuando nos bautizamos en Cristo, nos identificamos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Aquí lo estábamos leyendo en Romanos capítulo 6. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, escuche, andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Porque, escuche, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si alguien no muere a los deseos de pecar por el efecto de la palabra de Dios, jamás será justificado. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener las cosas bien claras, totalmente claras. Se debe, escuche, mantener en mente que el hombre fue condenado a morir y que esa es una sentencia firme de parte de Dios. La salvación que Dios provee, escuche, no puede excluir el cumplimiento de la condena porque Él es juez justo. Escuche, si el ser humano recibe a Cristo, obedece la palabra de Dios, queda excluido de la condena, ¿cierto? Pero sin el cumplimiento del mandamiento de la palabra de Dios, el ser humano no quedará excluido de la condena. La condena sigue firme porque Dios es juez justo. Dios es justo. Mucha gente pensará engañar a Dios. Eso me va a arrepentir y voy a bautizarme, y se pueden hasta bautizar, pero no abandonan el pecado. Siguen por debajo de cuerda haciendo el pecado. Eso, la gente piensa que como ya fue bautizado, que entonces eso no se le va a contar. Pero déjeme decirle que las cosas con Dios es de cumplimiento. Él se compromete a cumplir y Él cumple. Dios también quiere que usted y yo cumplamos. Así de que, mis estimados hermanos y amigos, esta pequeña introducción acerca de este hermoso tema del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, con el cual estaremos tratando durante este mes. Vamos a ir mirando las razones del bautismo, por qué el bautismo, cuándo el ser humano debe ser bautizado, por qué tenemos que ser bautizados. Ahí vamos a mirar, a analizar diversos bautismos que han aparecido por ahí, la fórmula y forma del bautismo, etcétera, etcétera, hasta llegar
a ese punto hermoso. ¿Quién es el que está revestido de Cristo? Amigos y hermanos, les seguimos invitando para que sigan oyendo la palabra de Dios. Próximo sábado continuaremos con este hermoso tema del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. A todos, éxitos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo y les seguimos esperando. Les amamos en el entrañable amor de Jesucristo.